de los temas del día de hoy, por favor. Sí, señor ministro presidente. Informo que se determinó retirar los asuntos identificados con los números 15 y 16 de la lista, correspondientes a la contradicción de criterios 254/2025 y a la acción de inconstitucionalidad 58/2025. Asimismo, someto a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 47, ordinaria, celebrada el jueves 9 de abril del año en curso. Gracias, secretario. Está a consideración de ustedes el proyecto de acta que da cuenta al secretario. Si no hay ninguna intervención, en vía económica les consulto. Quienes estén a favor de aprobar el proyecto de acta, manifiéstenlo levantando la mano. Unanimidad de votos, ministro presidente. Gracias, secretario. Procedamos ahora al desahogo de los asuntos listados para esta sesión. Sí, señor ministro presidente. Someto a su consideración de manera conjunta los proyectos relativos a las controversias constitucionales 187, 238 y 260, todas de 2025, promovidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos, bajo la ponencia de la ministra Esquivel Moza, y en cuyos puntos resolutivos se propone: declarar procedentes y parcialmente fundadas las presentes controversias constitucionales. En el caso de las controversias constitucionales 238/2025 y 260/2025, también se propone sobreseer respecto de diversos actos impugnados. Declarar la invalidez parcial del artículo 2 de los decretos controvertidos para los efectos precisados en los apartados respectivos y, finalmente, publicar las resoluciones en los medios oficiales correspondientes. Gracias, secretario. Pues son temas que hemos abordado ya en el Pleno relacionados con pensiones en el Estado de Morelos. Y para abordar estos tres primeros asuntos, le solicito a la ministra Yasmín Esquivel Moza que nos haga el favor de presentar los proyectos. Con mucho gusto, ministro presidente. En las controversias constitucionales 187/2025, 238/2025 y 260/2025, siguiendo diversos precedentes de este alto tribunal, se propone declarar la invalidez del artículo 2 de los decretos de pensiones 198, 50 y 124 impugnados respectivamente en las controversias constitucionales 187/2025, 238/2025 y 260/2025. Únicamente en la porción normativa a través de la cual se dispone que la pensión concedida sea cubierta con el cargo al presupuesto del Poder Judicial local, toda vez que el Congreso local impuso a dicho poder la obligación de cubrir el pago de la pensión con recursos propios, sin prever la asignación presupuestaria correspondiente, lo cual vulnera el principio de división de poderes en grado de subordinación, así como la autonomía e independencia de su gestión presupuestaria que reconocen los artículos 17, 49 y 116, fracción tercera de la Constitución Federal. Hasta aquí el planteamiento del estudio de fondo, y continuando con los efectos que está en el considerando octavo del proyecto que se somete a consideración de este honorable Pleno, se propone declarar la invalidez parcial del artículo 2 de los decretos impugnados en la porción normativa señalada, que la invalidez surte efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos, vincular al Poder Legislativo de Morelos y a su Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social para que en un plazo máximo de 60 días naturales siguientes a que le sea notificada modifique los decretos impugnados únicamente en la materia de invalidez que se propone, y a fin de no lesionar la independencia del poder actor y en respeto al principio de autonomía y de gestión presupuestal de los poderes, deberá establecer de manera puntual si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado, o, en caso de considerar que debe ser algún otro poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente satisfaga la obligación en cuestión y especificar que fueron transferidos para cubrir la pensión concedida mediante el decreto impugnado en este asunto. Vincular al Poder Legislativo de Morelos y a su comisión respectiva para que en futuros decretos de pensiones se ajuste a los lineamientos de esta sentencia, y finalmente se apercibe al Congreso demandado que, en caso de incumplimiento, se aplicará el procedimiento previsto para la ejecución de sentencias constitucionales regulado en los dos primeros párrafos de la fracción 16ª del artículo 107 constitucional. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. Pues está a consideración de ustedes el proyecto. En la ocasión pasada, en la sesión pasada, tuvimos oportunidad de revisar un asunto de esta naturaleza. Incluso respecto a la segunda parte de la porción normativa, tuvimos una votación de 6 para su invalidez. Entonces solamente me permito traerlo a la mesa para efectos de las intervenciones y la votación que en su caso tengamos en este asunto. ¿Alguna intervención? Si no hay ninguna intervención, secretario, tome la votación. Yo creo que vamos uno por uno. La votación, por favor. Tome la votación de la controversia constitucional 187/2025. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor. Ministro Espinosa Betanzo. A favor del proyecto, reiterando mi votación conforme ya lo
Lo mencionó el ministro presidente. Gracias. Ministra Ríos González. A favor de la invalidez parcial y en contra de los efectos y para ser coherente con mi criterio emito voto particular. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto, separándome del párrafo 59. Ministra Ortiz Alf. A favor. Ministro Figueroa Mejía. A favor. Ministro Guerrero García. A favor. Ministro Aguilar Ortiz. A favor del proyecto con un voto concurrente porque yo estoy con la validez de la segunda parte de la porción normativa que se invalida. Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. El ministro Espinosa Betanzo anuncia que reitera su voto conforme a precedentes. Anuncio de voto particular de la ministra Ríos González en relación con los efectos. La ministra Batres Guadarrama se aparta del párrafo 59 y el ministro Aguilar Ortiz anuncia voto concurrente. Gracias, secretario. En estos términos se tiene por resuelta la controversia constitucional 187/2025. Vamos a pasar a la votación de la controversia constitucional 238/2025. Por favor, secretario. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Ministro Espinosa Betanzo. A favor en los mismos términos del punto anterior. Ministra Ríos González. Reitero mi voto en los mismos términos que ya expresé respecto del anterior proyecto. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto y me separo del párrafo 61. Ministra Ortiz Alf. A favor. Ministro Figueroa Mejía. A favor. Ministro Guerrero García. A favor. Ministro Aguilar Ortiz. A favor con voto concurrente. Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta. Las y los ministros reiteran las observaciones que hicieron en la votación al proyecto anterior y la ministra Batres Guadarrama se aparta del párrafo al que hizo alusión en su intervención. Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelta la controversia constitucional 238/2025. Vamos a pasar ahora a la votación de la controversia constitucional 260/2020. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Ministro Espinosa Betanzo. A favor en los términos que he votado. Ministra Ríos González. En los mismos términos que mi voto expresado en el primer proyecto. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto y me separo del párrafo 61. Ministra Ortiz Alf. A favor. Ministro Figueroa Mejía. A favor. Ministro Guerrero García. A favor. Ministro Aguilar Ortiz. A favor con voto concurrente. Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de las propuestas del proyecto con las precisiones que ya hicieron valer cada una de las y los ministros. La ministra Batres Guadarrama se aparta del párrafo que hizo alusión en su intervención. Gracias, secretario. En estos términos se tiene por resuelta la controversia constitucional 260/2025. Continuamos, secretario. Sí, señor ministro presidente, someto a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 185/2025, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, bajo la ponencia de la ministra Herrerías Guerra y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se declara la invalidez parcial del artículo segundo del decreto impugnado, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos el 28 de mayo de 2025, para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado. Y tercero, publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Le solicito ahora a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra que nos haga el favor de presentar su proyecto. Gracias, ministro presidente. Someto a su consideración el proyecto de resolución de la controversia constitucional 185/2025, descrita por el secretario. En cuanto a los argumentos de improcedencia y sobreseimiento, los argumentos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se propone declarar infundado el argumento referente a que debe sobreseerse en la controversia constitucional por cesación de efectos en términos de los artículos 19, fracción quinta y 20, fracción segunda de la ley reglamentaria de la materia. Se propone dicha calificativa toda vez que lo que se demanda es la invalidez del acto de otorgar una pensión con cargo al presupuesto del poder actor, por lo que la provisión adicional de fondos no es suficiente para sobreseer la controversia por cesación de efectos.
Además, porque la ampliación presupuestal solo atiende al monto que se necesita cubrir en el ejercicio fiscal de 2024, mientras que el decreto impugnado tiene una proyección temporal que también abarca ejercicios fiscales subsecuentes al tratarse de una pensión. Asimismo, el proyecto propone declarar infundado el argumento relativo a que, si bien se llevó a cabo la promulgación y publicación del decreto impugnado, el mismo no se controvierte por vicios propios. Lo infundado deriva en que el Poder Ejecutivo local forma parte del proceso de creación del decreto impugnado y, en consecuencia, la participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por este Tribunal Pleno. Por otra parte, respecto a los argumentos del Poder Legislativo del Estado de Morelos, se propone desestimar aquellos en los que se aduce que el Poder Judicial no tiene interés legítimo porque el acto impugnado no afecta el ámbito de sus atribuciones, así como aquel en el que se aduce la inexistencia de una afectación real, actual y directa a la esfera competencial del Poder Judicial actor. Se desestiman en virtud de que la determinación de la afectación que alega la parte actora es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto. Por último, el proyecto propone desestimar el argumento relativo al que el Poder Judicial se apoya parcialmente en el artículo 92A de la Constitución Política del Estado de Morelos, lo cual se encuentra derogada y, en consecuencia, no puede acreditarse la violación a una norma inexistente, por lo que debería sobreseerse en razón del artículo 20, fracción tercera de la ley reglamentaria. En el estudio preliminar se establece el fundamento constitucional de los poderes judiciales locales en el artículo 116, fracción tercera, así como la obligación de garantizar la independencia judicial en relación con lo previsto en el artículo 17 constitucional. Asimismo, se destaca que la independencia judicial se vincula con el principio de división de poderes previsto en los artículos 49 y 116 constitucionales y se exponen criterios que conciben la división de poderes como un sistema de equilibrio entre órganos del Estado que prohíbe la intromisión, la dependencia y la subordinación entre ellos. Finalmente, se desarrolla el principio de autonomía de gestión presupuestal como elemento esencial de la independencia judicial. En cuanto al estudio de fondo, se determina que el acto cuya invalidez se impugna consiste en la porción normativa del artículo 2 del decreto 175 relativa a que la pensión será cubierta con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos. En primer lugar, se desestiman los argumentos del Poder Ejecutivo relativos a la existencia de recursos y ampliaciones presupuestales, al considerarse irrelevantes para el análisis de constitucionalidad, pues la invalidez deriva de la indebida disposición de recursos, sin que se acredite que dichas ampliaciones cubran la pensión específica. El Poder Judicial actor sostiene que dicho decreto vulnera su autonomía de gestión presupuestal al imponerse el pago de una pensión con cargo a su presupuesto sin su intervención. Al respecto, se considera fundado el concepto de invalidez al estimarse que el decreto transgrede los principios de división de poderes y autonomía presupuestal al implicar una disposición indebida de recursos del Poder Judicial. Si bien las legislaturas locales tienen facultades para regular las relaciones laborales y de seguridad social, no pueden otorgar directamente pensiones con cargo a los presupuestos de otros poderes. Por tales razones, se propone declarar la invalidez parcial del decreto 175, exclusivamente en la porción del artículo 2 que impone al Poder Judicial la carga de cubrir la pensión. Recibí atenta nota de la ministra Yasmín Esquivel, lo cual se incluyó en el dictamen, y también del ministro Giovanni Figueroa respecto a algunos aspectos de forma en los párrafos 88 y 96 del proyecto, los cuales también se tomarán en consideración al momento de realizar el engrose. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. Está a consideración de ustedes el proyecto. Si no hay ninguna intervención, secretario, tome la votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Ministro Espinosa Betanzo. A favor. Ministra Ríos González. En los mismos términos que ya he expresado anteriormente. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. A favor y me separo del párrafo 70. Ministra Ortiz Alf. A favor. Ministro Figueroa Mejía. A favor, y le agradezco a la ministra Sarirena haber tomado en cuenta nuestras observaciones. Ministro Guerrero García. A favor. Ministro Aguilar Ortiz. A favor con un voto concurrente, por favor. Ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. Las y los ministros de la Suprema Corte reiteran sus votaciones hechas en los asuntos anteriores. La ministra Batres Guadarrama se aparta del párrafo 70 y el ministro Aguilar Ortiz anuncia voto concurrente. Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelta la controversia constitucional 185/2025. Continuamos, secretario.
Sí, señor ministro presidente. Someto a su consideración de manera conjunta los proyectos relativos a las controversias constitucionales 189 y 181, ambas de 2025, promovidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos y la Fiscalía General de ese mismo Estado, respectivamente, bajo la ponencia de la ministra Ríos González, y en cuyos puntos resolutivos se proponen: primero, declarar procedentes y fundadas las presentes controversias constitucionales.